Bienvenidos y felicitarles y bendecir su vida por este tiempo que se toman de poder llevar este curso. Este curso es totalmente gratuito para todos ustedes. Consta de 50 clases, de las cuales ya vamos en la clase 44, nos faltan 6. Las últimas 10 clases las he llamado taller porque es un tema en el cual debemos interactuar ya como consejeros bíblicos y son temas, digamos, puntuales que estamos tratando para poder aconsejar bíblicamente, obviamente. Y el taller que vamos a desarrollar el día de hoy es el taller Dios no me perdona. Muchos hermanos cristianos genuinos caminan todavía sus primeros pasos creyendo que Dios no los ha perdonado. ¿Ya? Y este es un tema, digamos, bastante común. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de oscuridad y el Señor nos saca de esa oscuridad en la cual vivimos en nuestro mundo, dando rienda suelta en esclavitud al pecado, y hacemos cosas tan terribles, que de repente nombrarlas podríamos de repente hasta hacer muy, muy ligeros, ¿ya? Porque un ser humano apartado de Dios puede hacer cosas tan terribles y ni siquiera uno pueda imaginarse lo desalmado que puede ser alguien que vive en el desenfreno de ser esclavo del pecado y cuando se arrepiente de ese camino, cuando Dios lo trae a su luz, hay un acusador, hay algo que nos persigue en el fondo de nuestro ser que siempre nos hace pensar de que Dios no nos ha perdonado. Siento que soy siento que tengo una nueva vida, me siento regenerado, siento que Dios está conmigo, pero no puedo comprender que Dios me haya perdonado tanta maldad, ¿ya? Y puede ser que de repente tú como consejero bíblico tengas esa situación. Y esto es muy, muy demoníaco, esto es muy, muy satánico. ¿Ya? Porque dice la palabra en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que Satanás, el que nos acusaba de día y noche delante de nuestro Dios. Hay pasajes bíblicos que hablan del mismo Satanás, digamos, em, acusando, por ejemplo, al sacerdote Josué. Ya eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, y cómo Dios toma un carbón, ¿no? Toma una brasa ardiendo y lo pone en la boca, ¿no? O figurativamente, simbólicamente, en la visión, y lo purifica. Entonces, él es purificado. Y esto es interesante porque muchas personas, incluso, no solamente hay yendo un poco más allá, sienten que Dios les ha perdonado, pero ellos no se perdonan. También hay esa situación. Entonces, todo esto es un tema, digamos, bastante oscuro para simplemente mantener aprisionado a esa conciencia de la libertad que ya goza su alma, ¿ya? Así que definitivamente yo he puesto ahí ese fondo, he puesto una, una corona de espinas, los 3 clavos, y simbolizando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Ya, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a traer alguna claridad y alguna luz en relación a esta consejería. Uno de los primeros llamados, siempre, consejería bíblica es ver. Puede ser que de repente alguien se presente como cristiano, pero en realidad lo que es un religioso. Ser cristiano y ser religioso no es lo mismo. Ya muchos dicen, pero todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, y eso también está mal. Lo que acá nosotros hemos entendido y a lo largo de este curso
es que un cristiano es alguien que ha rendido su vida al señorío de Cristo, que el Señor Jesucristo es su Señor y por ende es su Salvador. O de repente alguien que entendió que su vida era un desastre y necesitaba volver a Dios. Entonces llegó a comprender que solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces Jesucristo pasó a ser su Salvador y por ende su Señor. Ya no son dos cosas diferentes. Señor y Salvador no son dos cosas diferentes. Es y de igual manera una moneda con dos caras. O es tu Señor y es tu Salvador. Y si es tu Salvador, es tu Señor. Eso es así. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy sentado en el trono de mi corazón, yo gobierno. Yo hago lo que a mí me parece, lo que yo creo, mi entenebrecida conciencia me dicta que está bien hacerlo. Si yo digo, voy a emborracharme, me emborracho. Si yo digo, voy a robar. Si yo digo, voy a fornicar, fornico. Si yo digo, voy a mentir, miento. Si yo digo, voy a asesinar, asesino. O sea, yo, si digo, una mujer puede decir, yo no quiero tener este hijo, lo voy a abortar, aborta. El médico dice, yo soy médico, he estudiado, yo lo puedo hacer, pues si me vas a pagar, yo lo hago. Entonces, todas esas cosas, tú eres el que gobierna y estás sentado en el trono de tu corazón. Y tus decisiones van a ser ligadas, bastante ligadas a tu entenebrecido entendimiento. Y tú vas a creer que eso es normal y eso es natural porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo acepta o porque me da la gana hacerlo y porque no me importan las leyes y no me importa la vida y soy un egoísta y vivo como me da la gana. Si tú, mira, si estás llegando hasta este minuto y estás entendiendo de que tu vida es así y este video ha llegado a tus manos, a tu vista, por diferentes medios, y tú estás entendiendo que te estás identificando con lo que yo estoy diciendo, no soy yo, es el Señor quien te está hablando, y de repente tú necesitas venir a Cristo. De repente tú necesitas un Salvador. De repente tú necesitas que Cristo sea tu Señor. Que salgas de ese trono de tu corazón y lo sientes al Señor Jesucristo. Y si Jesucristo es tu Señor, es tu amo, quien gobierna, ahora ya no eres tú quien vive, sino Cristo en ti. Eso está en Gálatas 2:20. ¿Ya? Ese es el punto. Ya no gobiernas tú, sino Cristo en ti. Y qué bueno es tener un amo, un Señor que nos guía por lo que es correcto, por lo que me da vida, por lo que me da vida en abundancia, por lo que me da esa vida que trasciende este mundo, que trasciende este tiempo, que sé que voy a morir un día y voy a estar una eternidad con mi Señor, que Él lo hizo todo en aquella cruz. ¿Ya? Por eso Isaías, en este desesperado llamado, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto esté cercano. Entonces, ese es el llamado vigente ahora. Si tú estás respirando el aire gratis que te regala Dios, pero sin embargo tú no sabes que si en los próximos 5 minutos se te puede parar el corazón o algo puede pasar y te vas de esta tierra y te vas de este mundo. Y ahí ya no se aplica este versículo. De ahí lo poderoso que puede ser este versículo para tu vida. De ahí lo poderoso de tú como consejero, consejera bíblica, que estás estudiando. Este es el llamado que tiene que hacerse con urgencia. Esto es lo que se tiene que hacer. Que busquen a Jehová mientras pueda ser hallado y que lo llamen en tanto está cercano. Ese es el llamado. Y si yo me acerco a Dios, y si yo vengo arrepentido, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese es el fondo que he puesto, acuérdate, la corona en los clavos. Ese sacrificio, ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, tú te acercas con toda esa basura, con toda, válgame la expresión, toda esa porquería de vida que has estado teniendo. ¿Qué dice la promesa? Venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran tan rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, esa es o sea, toda esa suciedad que nosotros podamos haber tenido, esas cosas tan terribles, si yo vengo arrepentido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace ese camino al Padre y me reconcilia con Él y me infringe esa vida abundante en mí. Me hace una nueva criatura. Es una obra completa de la Trinidad. El Espíritu Santo moviendo. El Señor Jesucristo pagó en aquella cruz. Y la reconciliación con el Padre, la Trinidad completa trabajando en tu salvación, en esa obra redentora. Pues Jesucristo es mi redentor, decimos. Pero ¿qué significa redentor? En la antigüedad, los esclavos se vendían en los mercados. La gente iba a los mercados y ahí estaban hombres dispuestos a ser vendidos, los vendían al mejor postor, a hombres que querían gente para que trabajen como esclavos en sus tierras, en sus trabajos, que le produzcan ganancia. Entonces iban a buscar a los mejores muchachos, de repente los revisaban, este muchacho está fuerte, me lo voy a comprar. Pero iba un hombre, decía, voy a comprar a este esclavo y pagaba por ese esclavo, pagaba por ese esclavo. ¿Ya? En la antigüedad dice que un esclavo valía aproximadamente 30 monedas de plata. ¿Ya? El precio de un esclavo era ese. El precio que le pagaron a Judas, ¿no? Pero esa es otra historia. ¿Ya? Entonces, ese esclavo era pagado, era adquirido por un hombre, un amo, un señor, lo compraba, era de su propiedad. Este hombre le hacía una carta de libertad, y se la entregaba y le decía, de ahora en adelante, tú eres un hombre libre. Esa acción de pagar y liberar se llama redimir. Tú y yo teníamos un precio que pagar. Éramos esclavos del pecado. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, estás viendo este video, eres esclavo del pecado. Eres un esclavo. Y tu amo es cruel, porque tu amo es Satanás. Has nacido en sus garras, en sus dominios. Por eso que vives para pecar. Pero si vienes al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te redime, te da libertad y ahora tú le perteneces a Él. Por voluntad, por amor eres esclavo. Y Él es tu Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo llega a ser nuestro Redentor. ¿Ya? Y en la Biblia también se habla de esta acción social en la sociedad que se daba, de esa acción que te he contado ahorita. Y por eso que en la Biblia vas a encontrar algunos hombres que se refieren a ellos como los libertos. ¿Ya? Los libertos, así se les conoce, los libertos. Antes eran esclavos, pero ahora son libres, ¿no? Pero retomando el punto, eso significaba redimir. ¿Ya? Entonces, eso es la promesa que nos hace el Señor. Y Efesios 2, 4, 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, que Dios nos amó primero, dice la palabra, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice Reina Valera, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nosotros no necesitamos hacer ningún mérito, no hemos hecho ningún mérito para obtener la salvación. Solamente venir arrepentidos, reconocer nuestra condición, venir arrepentidos y creer, tener esa fe en que el Señor Jesucristo pagó por mí. Por eso que nos llamamos cristianos. No porque tenemos una religión cristiana, sino porque le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y no hicimos nada, no lo merecíamos. Fue un regalo inmerecido. Entonces, si tú crees que Dios, con todo eso, crees que no te ha perdonado, Dios nos amó primero. No necesitamos hacer nada.
Es como cuando el pueblo de Israel, Dios vio el sufrimiento de su pueblo y lo saca de Egipto a través ¿no? de la mano de Moisés. Dios saca a su pueblo y después recién les da lo que tenía que hacer, los mandamientos. Igualmente nosotros. Nosotros no hicimos nada. El Señor viene y paga en una cruz para darnos libertad. Lo único que tenemos que hacer es estirar esa mano de fe, arrepentido de la vida miserable que vivimos, viviendo para pecar, y tú puedes haber sido cualquier cosa. Asesino, violador, bruja, brujo, hechicero, masón, religioso, homosexual, mentiroso, ladrón, lo que sea, abortera. Pero si vienes arrepentido, Él te perdona y te limpia y te da vida y te hace una nueva criatura y comienzas a caminar en obediencia. Ese es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Primera de Juan, el anciano Juan, escribe, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo no solo por los nuestros, sino por todos, sino por los de todo el mundo. ¿Ya? Por eso que a mí no me gusta enmarcarme en teologías o en marcos teológicos en el cual dicen, no, Dios murió por los escogidos, por los elegidos, por los predestinados. ¿Y es verdad? Sí, es verdad, claro que sí. Pero todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Dios llamará a algunos y algunos ofrece el perdón para todos. Pero si tú estás viendo este video y sientes en tu corazón que realmente necesitas venir a Cristo, hazlo, hazlo, ven a Cristo. Ven a Cristo y Él será tu Señor y tu Salvador. Pero ese es el llamado. Pero tampoco si tú puedes haber sido asesino en serie, si quieres. Yo, para hacer el estudio sobre la pena de muerte, tengo un estudio en YouTube, vi muchas series, muchas películas, muchos estudios psicológicos sobre. Hay asesinos en serie que estando en la cárcel, cumpliendo su condena, obviamente, por lo que han hecho en la sociedad, ellos se arrepintieron. Incluso algunos fueron asesinados dentro de la cárcel. Porque eran tan terribles que los mismos, digamos, presos de ahí ya los tenían como que este es un monstruo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Por la forma en la que morían y sin oponer resistencia en algunos casos, demostraban de que se habían arrepentido. Y cualquier cosa que les podía pasar, estaban perdonados. Lo he dicho ya en un anterior taller, pero si tú estás viendo recién este estudio, este video, la película Pablo, ¿no? Pablo el apóstol de Cristo. En esta película, creo que es de Mel Gibson también, con Caviedes, creo que se apellida el actor que hace de Lucas, y Pablo, que era un perseguidor. Pablo, el apóstol Pablo, que nosotros nos movemos en base a sus cartas, sus epístolas. El apóstol Pablo que escribió 12, 13 epístolas, ¿te imaginas? 13 epístolas, 14 si consideramos hebreos como posible autor. La mitad del Nuevo Testamento escribió ese hombre. Fue usado grandemente, padeció mucho por el Señor, pero antes era un perseguidor. Él participó en el asesinato del primer mártir cristiano, Esteban. Él persiguió a la iglesia. Él estaba yendo a encarcelar a los cristianos que estaban en Siria, en Damasco. Y camino a Damasco tiene su encuentro con el Señor. Y le dice, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús tiene un encuentro, Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús. Le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo al Señor Jesús, era un religioso. Él creía que estaba obrando en nombre de Dios.
pero estaba persiguiendo a la iglesia. Quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. Por eso que la pregunta es aquí, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues. Entonces Pablo se queda ciego y ahí él se convierte, tiene su encuentro con el Señor y se convierte. Pero Pablo en la película nos da a entender que tenía esas pesadillas de las personas de repente que había matado, había participado en su muerte, había justiciado, había encarcelado y por su culpa habían muerto. Él siempre veía eso, ¿no? Que lo juzgaban, que lo juzgaban. Hasta que él, pues, es decapitado y al final de la película se ve que él va al cielo, ¿no? A un lugar especial y las personas que supuestamente le tenían odio y cólera lo reciben a él, lo reciben a él. Lo reciben con alegría, con gozo, y él ve al fondo, ¿no? Él ve a lontananza, ve al fondo y ve que vienen unos pasos, ¿no? Y entendemos que es el Señor Jesús que viene también, ¿no? Viene también a ese encuentro. Entonces, no hay nada tan terrible que podamos haber hecho que el Señor no nos pueda perdonar. Pedro lo negó 3 veces a su Señor, 3 veces lo negó, caminó con él, dijo que iba a ir hasta la muerte con él. Pero el enemigo usó ese orgullo y lo zarandeó a Pedro, pero el Señor había orado por él, dijo. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga. Pedro lo niega, pero el Señor lo restaura, ¿no? Está en Juan 20 o 21. El Señor Jesús lo restaura, ¿no? Pedro, ¿me amas? Si te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo había negado 3 veces le pregunta si lo amaba y le dice, bueno, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Entonces, es restaurado. Entonces, no hay pecado tan terrible que no pueda ser perdonado. Incluso algunos hablan por ahí y los teólogos se dividen. Se puede cometer el pecado imperdonable, ¿no? El atribuir obras de Dios a espíritus demoníacos o satánicos. Eso desde una perspectiva, hay teólogos que dicen pues que sí se puede cometer todavía en la actualidad y otros que dicen que no, que para poder cumplir el pecado imperdonable tenía que estar el Señor, tenía que haber estado obrando el poder del Espíritu Santo y negar eso y atribuirlo a Satanás. Entonces, esa es la postura que yo me alineo. Si hay dos corrientes teológicas, hay que alinearnos en una, ¿no? Y yo les digo mi posición, esa es la que yo me alineo. Sin embargo, los que dicen que sí se puede cometer el pecado imperdonable también entienden de que se puede negar al Señor, se puede apostatar, se puede maldecir al Señor, se puede obrar. Por eso es que ahora hasta brujos, brujas, compactados, masones, pactados con el diablo y todas estas personas, si se arrepienten, vienen al Señor Jesucristo. ¿Y el Señor qué hace? Los perdona, mis hermanos. Claro que los perdona. El Señor nos perdona a todos si nos arrepentimos y venimos a Él, confiando en el Señor Jesucristo y su obra. O sea, así que si tú dice, el Señor no me, yo creo que el Señor no me ha perdonado, te estás equivocando, te estás equivocando. Peor aún, si tú crees que Dios te ha perdonado, pero tú no te quieres perdonar, o sea, ya tú te estás poniendo por encima de Dios. Eso está terriblemente mal también. Entonces, hay que cortar eso. Y para eso necesitamos ponernos un casco. Por eso que parte de nuestra armadura como cristianos es tener nuestro casco de la salvación. Eso, cuando un cristiano está equipado completo, y esta es una parte del casco, perdón, una parte del armamento que Dios nos ha dado, lo puedes leer en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 para adelante. Léelo, tenemos estudios sobre batalla y lucha y batalla espiritual acá en este canal. Así que si tú estás con el casco puesto, el enemigo no va a poder bombardear tu mente y no te va a estar diciendo, oye, ¿qué crees que Dios te ha perdonado con todo lo que tú has hecho? Oye, mira, ve, a ti ya te han violado de chiquito, ya tú tienes que ser homosexual toda tu vida. Oye, mira todo lo que has hecho, tú todo lo que has asesinado, has matado, robado, todo lo que has violado, todo lo que has terrible que has hecho, tus abortos, tus mentiras, tus traiciones, todo eso, ¿tú crees que Dios te ha perdonado? No, pero te está bombardeando. Pero si tú tienes tu casco de la salvación puesto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso protege tu mente. Porque tú eres salvo. Por eso que se llama el casco o el yelmo, ¿no? O casco de la salvación. Por eso que se llama así. Tú tienes el casco y nadie te lo va a quitar. ¿Ya? Por eso que también mis hermanos cristianos,
que dicen que la salvación se puede perder. Ya, Dios permite que hagamos un estudio al respecto, pero la salvación no se puede perder. Si nosotros pertenecemos y estamos en la mano de Dios, nadie la puede arrebatar de ahí. La salvación no se pierde, Dios no está jugando. Dios no te dice, te portaste mal, te quito la salvación. Te portaste bien, ya te lo doy. Y así no te va a tener, es una bipolaridad terrible. Dios no juega así, mis hermanos. Dios te da la salvación y te da la salvación. Ahora, ¿un cristiano puede cometer un pecado terrible siendo cristiano? Sí, puede, pero no va a permanecer en esa podredumbre. Se va a levantar, y va a erradicar eso de su vida. Pero el cristiano tiene armamentos, tiene herramientas, tiene cosas para vivir agradando a su Señor. Claro que sí, claro que sí. Esa es la ventaja entre el esclavo del pecado y el que vive para ese esclavo de la justicia. Así dice Romanos, no lo he puesto acá, pero Romanos dice así. Si tú encuentras el pasaje bíblico, ponlo en los comentarios. Dice que si somos esclavos del pecado, ¿no? Vivimos para pecar, pero después pero pasamos a ser, cuando somos de Dios, somos esclavos ¿de qué? De justicia. ¿Ya? Esa palabrita justicia, cuando tú lo encuentras ahí en Reina Valera sobre todo, entiéndelo como obediencia. ¿Ya? Somos esclavos para obediencia. ¿A quién? A nuestro Señor. Y si le obedecemos es lo mejor que podemos hacer, porque siempre al estar alineados con la voluntad de Dios, tenemos bendiciones. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Tenemos bendiciones. Hermano, sí, pero a mí no me alcanza la plata. Eso no importa, porque tú en Cristo lo tienes todo. Sí, hermano, pero yo tengo una enfermedad, mira, estoy luchando contra el cáncer. Tranquilo, tú tienes un seguro de vida por la eternidad. Eso que no te importe. Yo les voy a contar rapidito. Yo tuve un maestro que a los 40 años le detectaron un cáncer al hígado. ¿Ya? Le detectaron un cáncer al hígado. Y este siervo, este pastor, que fue mi maestro, que dicho sea de paso, fue el único que me llamó en la pandemia. Bueno, este pastor le dijo a Dios, mira Señor, si es tu voluntad, me llevas. Pero si tú quieres usarme acá, yo te voy a servir. Miren, a los 40 años, ¿no? Yo te voy a servir. Esa fue su oración. Ese siervo sembró 7 iglesias. Enseñó toda su vida en el seminario. Y cuando me enseñó a mí, tenía 85 años. ¿Te imaginas? Le regaló el doble de vida, de años. Y ese pastor tenía una energía, sufría de los bronquios, siempre estaba bien abrigadito, ¿no? Bien abrigadito por la ciudad donde vivía, Lima, es frío, pero sufría de los bronquios, pero tenía una energía ese pastor, irradiaba energía, y sabía griego, y sabía el hebreo, y te metía griego, y te metía el hebreo. Esa clase era maravillosa. Y de tiempo en tiempo, yo preguntaba a su hijo, conversaba con él, y él me llamaba. Me decía, él siempre, mi nombre es Jorge Ocampo, ¿no? Pero él siempre me decía, José Ocampo, José Ocampo. Le dije, Jorge, pastor. Ya, Jorge Ocampo. Y pasaba unas semanas, iba a las clases, así, se volvía con José, así que ya no lo corregía. Yo para él era José Ocampo. No sé, pues me vería como José de repente de Egipto, ¿no? Entonces, es decir, uno decía, ¿qué tal? ¿Cómo está mi hermano? Y siempre hablaba con mucha energía, era un pastor que irradiaba mucha energía. Para la edad que tenía, que hablaban bajito. No, él hablaba fuerte. Yo a veces llevaba otros cursos en el seminario, en otras aulas, pero a él le escuchaba en el pasillo, en el pasadizo gritar, ¿no? Su voz se escuchaba. Era un pastor, un siervo genial. Me volveré a encontrar con él en la gloria. Y ese pastor me animó mucho, ¿no? Muchos años te veo acá, Ocampo, ya no te quiero ver, así que para el próximo año ya no te quiero ver acá en el seminario. Y por eso que yo terminé, ya me apuré y terminé también, porque me empujó, ¿no? Fue maravilloso este siervo, muy maravilloso. Agarra tu Biblia, me llamaba.
agarra tu Biblia. Y yo recorría mi Biblia. Busca Salmo, busca Habacuc, busca. Decía, ¿te das cuenta de lo que dice acá o no? Yo a veces trataba de interpretar lo que me quería decir. No, si no te has dado cuenta, me dice, este dice acá, esto dice acá, el Señor dice esto. Conversar con ese siervo era maravilloso, maravilloso. De verdad que me emociona acordarme de este siervo. Hice yo algún homenaje le hice yo en unos boletines. Este, pero ya ni me acuerdo porque les estoy contando de este siervo, que el Señor lo tenga, que está allá. Y yo me refiero a eso, ¿no? Les estaba diciendo de que si tienes una enfermedad, tú tienes un seguro que ningún seguro médico de acá, de esta tierra, lo puede cubrir, ¿me entiendes? Tranquilo, tranquilo, lo tienes todo en Cristo. Tienes paz, paz. Esa paz no la tiene el mundo. Esa paz no te la da el mundo. Tú te puedes recorrer, puedes tener tesoros, ser el rey, viajar, los placeres, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y no tienes paz. Como decía, ¿no? Puedes tener mucho dinero, pues alguien puede tener mucho dinero, pero es un pobre diablo en realidad. Entonces, en Cristo lo tenemos todo. O sea, paz, gozo, amor, libertad, salvación, perdón, que es nuestro tema del día de hoy. Así que ponte tu casco, tranquilo. Romanos 8:1. Por tanto, ahora, si tú le has rendido tu vida a Cristo, arrepentido, vienes a Él con fe, no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros no andamos en la carne. ¿La carne cuál es? Esa naturaleza pecaminosa que me empuja a pecar, a mis concupiscencias. Porque lo he crucificado en la cruz. Nosotros hemos crucificado en la cruz. Eso está en Tesalonicenses 5 algo, ¿puede ser? Bueno, si le encuentras, pon la referencia ahí. Nosotros hemos crucificado con Cristo. Nosotros hemos crucificado, Gálatas 5:17, si mal no recuerdo, 5:17 o 24. Nosotros hemos crucificado con Cristo nuestras pasiones y nuestros deseos. Caminamos de acuerdo al Espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilo, tranquilo. Y cerramos con esto. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿En quién? Señor Jesucristo. Y vienes a Él y Él te perdona todo. Cualquier cosa tan terrible que puedas haber hecho. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.